anunciar que el reino de Dios se había acercado, es decir, vino a anunciar su gobierno. Mientras el gobierno de Satanás, que es el gobierno que Dios le ha permitido tener en esta etapa de la historia, esclaviza, deteriora, destruye, el gobierno de Dios quiere justamente deshacer esas obras. Porque como dice 1 Juan 3:8, el Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del diablo. Entonces, en la charla de hoy vamos a ver cómo el Señor deshace dos grandes cosas. Vamos a ver la primera, o sea, por dónde empezó esta serie de victorias en el tiempo que Él estuvo acá en la tierra, y vamos a ver la última que Él realizó antes de irse. Así que, si te parece, vamos con la primera. La primera gran victoria que tuvo el Señor fue justamente sobre la tentación. Realmente ese fue un golpe estratégico contra el enemigo, deshaciendo las obras que el enemigo había hecho. Y eso lo podemos ver muy claramente en Mateo capítulo 4, que es donde se nos describe justamente el episodio de la tentación, en el versículo 1, donde dice que luego el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. El mismo Espíritu Santo, ese fue el que lo llevó al desierto, a ponerlo a prueba. Acá está usando la palabra prueba que, como casi todas las veces en la Biblia, se usa con un doble sentido. Es decir, puede ser desde el punto de vista de Dios la prueba como la forma en que uno puede medir la calidad de algo, en este caso la calidad de la fe, la calidad de la confianza en Dios, o puede ser un elemento desde el punto de vista de Satanás, un elemento para tentar, es decir, para que la persona caiga en el error y haga lo malo. Acá el Señor fue tentado o fue probado, podemos decirlo de ambas maneras, y decíamos que había sido algo estratégico. Y sí, porque pensemos, ¿por qué el Señor empezó su ministerio con una tentación o pasando por esta situación? Y porque ahí tenía que empezar la reconquista. ¿Dónde fue la caída del hombre? Justamente a través de una tentación en el jardín del Edén, ¿se acuerdan? Podían comer de todos los árboles del huerto menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí el primer Adán claudicó, desconfió, y eso él y Eva, como en representación de toda la humanidad, hizo que a partir de ese momento nosotros viviéramos con una naturaleza corrupta, una naturaleza corrompida, que nos alejaba absolutamente de Dios. En cambio, el Señor en esta tentación, y tal como lo dice la Biblia, es considerado el segundo Adán, no claudicó. Él no se dejó llevar por la tentación. Y es interesante, ¿no?, que si nosotros analicemos la primera tentación, la del huerto del Edén, nos encontramos a Adán y Eva en un lugar paradisíaco. No había ningún tipo de necesidad, todo era placentero, bueno, había trabajo pero no había sufrimiento, había bienestar, todo lo que uno puede soñar, y ni siquiera eso, que va más allá de nuestra imaginación, eso estaba ahí. Así todo, el hombre y la mujer pecaron, es decir, desconfiaron de Dios, desobedecieron a Dios. En la segunda tentación, el Señor se encuentra en un contexto totalmente diferente. Estaba ayunando hacía 40 días, estaba en un lugar desértico, o sea, donde hace mucho calor de día, mucho frío de noche, donde no hay exuberancia de ningún tipo, al contrario. En una situación así de negativa, así de terrible, aún así, él pudo confiar en Dios. De manera que él demostró que aún en los peores momentos, en las dificultades más tremendas, y sabiendo lo que se le esperaba, la misión tremenda que tenía por delante, él así todo confió en Dios. Tenemos que ver que el enemigo, una de las cosas que quiso hacer es hacer que el Señor desconfiara de Dios y que lo desobedeciera. Si vos fueras realmente el Hijo de Dios, le dirías a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cómo si eres el Hijo de Dios?
Pero no acabamos de ver a Jesús en el capítulo anterior, que él se bautizó, Juan el Bautista lo bautizó, y dice que vino una paloma, que era realmente el Espíritu Santo, y se escuchó una voz del cielo, que era Dios mismo, que decía, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, tengo contentamiento, estoy orgulloso de él. Es mi Hijo amado, dijo Dios. ¿Que no bastaba con eso? ¿Qué otra cosa necesitamos saber? Podía haber dicho Jesús, yo ya sé que soy hijo de Dios, es más, yo tengo un vínculo con Dios, un vínculo desde toda la eternidad. Sin embargo, Satanás lo que quiso hacer es poner dudas, meter dudas acerca de su identidad. Si fueras el hijo de Dios, podrías hacer esto. ¿Y cuántas veces usa el mismo procedimiento con nosotros? Si fueras hijo de Dios, no te estaría pasando lo que te está pasando. Si fueras hijo de Dios, Dios tendría que intervenir y hacer esto. Y entonces ahí es cuando somos tentados a desconfiar y a desobedecer. La próxima tentación que tuvo que sufrir el Señor fue la de elegir el camino fácil. Yo te puedo dar todos los reinos de la tierra si postrado me adorares. Bueno, la idea no estaba mal, porque en realidad él iba a ser el dueño y el rey de todos los reinos de la tierra. Pero Satanás le estaba proponiendo un camino más fácil, porque podía llegar a lo mismo, pero sin tener que pasar por la cruz. Estaba interesante la propuesta. Pero bueno, como todas las cosas que dice el diablo, algunas cosas son verdad y otras cosas son mentira. No iba a ser verdad que él iba a ser el rey de todos los reinos de la tierra, porque iba a tener que subyugar al enemigo. Entonces, ¿cuál era el negocio? ¿Quedar agarrado de Satanás? Gracias a Dios, el Señor Jesús no claudicó. El Señor Jesús dijo no a eso. Él era obediente. Él quiso cumplir la misión que planificó con el Padre desde antes de la fundación del mundo, que es vivir una vida de obediencia total, completa, en todo momento, para llegar a dar su vida por nosotros. Y de esa manera abrirnos la posibilidad de que ese vínculo que había sido roto por ese primer Adán que erró, que cayó, que desobedeció, pueda por el segundo Adán volver a establecerse. Y la tercera tentación que sufrió Jesús fue la de buscar sensacionalismos, la de tentar a Dios, la de darle órdenes a Dios para que Él haga algo y así demostrar quién es Él. ¿Y quiénes somos nosotros para hacer eso con Dios? ¿No sería Dios, en todo caso, el que debe decirnos a nosotros lo que debemos hacer? ¿No conocemos a Dios lo suficiente como para saber que Él nos cuida, que Él nos guarda, que Él no permite nada que sobrepase nuestra capacidad para soportar, que Él va a estar con nosotros en los buenos y en los peores momentos también? Bueno, estas tentaciones se repiten y se repiten y se repiten. Y el enemigo trata nuevamente de ser poderoso en la tentación. Pero justamente la victoria de Jesús, o sea, el hecho de que Él no desmayó, Él no cayó en el error de confiar en lo que le decía el enemigo, hace que nosotros también podamos absorber o podamos hacer nuestra esa victoria. Es decir, su victoria es nuestra victoria. Por eso no tenemos por qué caer en la tentación, no tenemos por qué errar y pecar cuando somos tentados. Por eso es importante recordar esto. Los ataques del enemigo solamente tienen el poder que nosotros le concedemos. Te lo repito porque me parece un concepto importante. Los ataques del enemigo solo tienen el poder que nosotros le concedemos. Si nosotros desconfiamos de Dios, si nosotros no conocemos a Dios, entonces ya estamos mal parados ante sus engaños. En cambio, si nosotros tenemos un vínculo fluido con Él, si nosotros conocemos a Dios, si nosotros estamos agarrados de su verdad, entonces no vamos a creer esas mentiras, porque las vamos al momento a identificar y por supuesto las vamos a rechazar. Entonces, al enemigo lo único que le va a quedar por hacer es una cosa: irse. Por supuesto lo volverá a intentar, pero nosotros seguiremos firmes porque podemos asumir que la victoria de Jesús sobre la tentación también es nuestra victoria. No tenemos por qué fallar. Podemos, como Él, vivir una vida de obediencia.
La segunda gran victoria que tuvo Jesús mientras estuvo en la tierra fue la victoria sobre la muerte. Y claro, porque la muerte era la evidencia más rotunda y más contundente del poder del enemigo sobre este mundo. Es decir, podemos nosotros enfrentarnos a cualquier cosa, pero la muerte es infranqueable. Nadie podía saltar ese paso. Es decir, la muerte tenía un poder absoluto sobre todas las criaturas, sobre toda la creación. Por lo tanto, Jesús, cuando vino a este mundo, ya que Él vino a deshacer las obras del enemigo y vino a mostrar su gobierno, vino a adelantar ese gobierno que va a ser completado en la era venidera, Él tenía que confrontarla en la muerte. Tenía que confrontarla para demostrar quién era el Señor, quién tenía la supremacía. Por eso, Él se enfrentó muchas veces a la muerte. Por ejemplo, resucitó a varias personas. Y es interesante, ¿no? Cómo el Señor, hasta de una manera graciosa, por decirlo de una forma, enfrentaba la muerte. La ignoraba totalmente. Podemos recordarlo, por ejemplo, con el hijo de la viuda de Naín. Él se acerca al féretro en el medio del cortejo y le dice, vos muchacho, levántate. No le importó que estuviera muerto, hablaba con él como si estuviera vivo. Y de hecho lo estaba porque él obedeció, se levantó. Lo mismo le pasó con la hija de Jairo. Él se acercó y le dijo, a vos te digo, muchachita, levántate. ¿Y qué hizo con Lázaro? Lázaro, afuera. Y él salió. Quiere decir que la ignoró totalmente a la muerte. Eso es tener una supremacía absoluta sobre la muerte. Es más, se nota que la muerte fue el gran bastión y el gran caballo de batalla del enemigo, porque dice claramente Juan 11:53, recordemos que Juan 11 nos relata la resurrección de Lázaro, que una vez que terminó todo esto, en vez de adorar a Dios por ver una cosa tremenda como fue una persona que había muerto hacía 4 días y después salía toda llena de vendas y hablaba y estaba vuelta a la vida, en vez de eso, ¿qué dice ese versículo? Dice, así que desde aquel día las autoridades judías tomaron la decisión de matar a Jesús. Era tan evidente que estas autoridades judías estaban siendo llevadas por el enemigo, siendo dominadas por él, que no podían tolerar que alguien se enfrentara contra la muerte. Por lo tanto, había que eliminarlo. Eso es lo que decidieron. Pero vamos más allá. En el capítulo 12 de Juan, el versículo 10, dice que entonces los jefes de los sacerdotes decidieron también matar a Lázaro. Claro, porque Lázaro era una prueba evidente de que el Señor tenía poder sobre la muerte y no podía ser soportado eso. Ahora, ¿Jesús terminó con eso? No, Jesús siguió avanzando. No solamente resucitó muertos, sino que también se enfrentó con su propia muerte. Él mismo resucitó. Él mismo salió de la tumba. Y como dice claramente Colosenses 1:18, dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Hay una versión, en la versión Reina Valera, que habla que es el primogénito de los muertos. Y parecería como que primogénito, porque el primogénito quiere decir el primer hijo, ¿no? El primer nacido, estaría hablando de que fue el primero en resucitar. No fue el primero en resucitar. Pero acá, primogénito tiene otra connotación. Recordemos que en la cultura judía, el hijo primogénito tenía un lugar de privilegio sobre todos los demás hijos, inclusive tenía una parte de la herencia especial y más abundante. Entonces a eso se está refiriendo, es decir, cuando esta versión está traduciendo que es el supremo sobre todos los que han resucitado, está hablando de que sobre todos los que han resucitado, Él es lo máximo. Del mismo concepto se puede decir cuando hablan de Cristo como primogénito de toda creación. No es que Él fue el primero de todos los creados, porque sabemos que Jesús no fue creado. Jesús es Dios y existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero usted ya está hablando de que justamente sobre toda la creación, Él es lo más. Él es lo supremo, Él es el grado superior, es el superlativo sobre todo. Por eso dice la misma palabra que Él va a terminar siendo todo en todos y lo más grande. Bueno, pero
vos me podés decir, está bien, yo entiendo que Él se enfrentó contra la muerte y que Él mismo resucitó, pero la verdad es que todavía los que creemos en Dios, los hijos de Dios, seguimos muriendo. Es cierto, pero ¿por qué? Porque todavía estamos en esta primera etapa de la llegada del reino de Dios a la tierra. En esta primera etapa el Señor es como que se adelanta y trae las bendiciones de la era venidera, en las cuales no va a haber más muerte, donde no va a haber más dolor, donde su reino va a ser totalmente un reino de justicia, de paz y de gozo. Pero hoy sí podemos ya vivir muchas de esas bendiciones que vamos a completar y vivir en un 100% en esa era venidera. Por lo tanto, hoy ya podemos ver cómo el Señor deshace esas obras del enemigo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando hay muerte? Cuando hay muerte, hay dolor, hay sufrimiento. Cuando hay muerte, se cortan lazos de amor con los que tenemos acá en el mundo. Y hay separación, justamente la palabra muerte quiere decir separación. Y para todos los mortales, esa separación significaba estar alejados de la presencia salvadora de Dios. Sin embargo, el Señor Jesús, a través de su propia muerte, Él deshace esas consecuencias de la muerte. Lo dice claramente 1 Corintios 15, en el versículo 54-57, dice: cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá lo que dice la Escritura. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Y dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Y fíjense qué interesante este concepto. Nosotros conocemos a las abejas tienen un aguijón y cuando lo inyectan en la víctima, lamentablemente le causa mucho dolor, pero al salir volando, su abdomen se destruye porque el aguijón queda clavado en la víctima y ella en pocos minutos después termina muriendo. Acá la idea es similar. Acá el enemigo, o sea Satanás, inyectó su aguijón, que es el pecado, sobre Jesús. Jesús cargó en la cruz el pecado de toda la humanidad. Y por supuesto, la muerte llegó hasta él. Ahora, una vez que él dejó su aguijón, ya no tiene otro aguijón para dar, para meter dolor. Quiere decir que nosotros podríamos decir, bueno, si todo el aguijón del pecado lo llevó el Señor, ya no hay más nada para mí. Y es verdad, porque ya la muerte de Cristo ha imputado su justicia sobre nosotros, sobre lo que creemos en Él. Es decir, nosotros hemos sido justificados no porque seamos buenos, sino porque el perdón que ganó Jesús en la cruz fue imputado a nuestra cuenta. De manera que nosotros podríamos decirle a Satanás, al dueño del aguijón, ¿y qué hay para nosotros? Si el aguijón ya se lo llevó el Señor. Por lo tanto, ahí podemos decir que la muerte ha sido absorbida por la victoria. Por eso Pablo dice, ¿y dónde está, muerte, tu aguijón? Es decir, ¿qué más podés hacer contra nosotros? No tenés más nada para hacer, ya estás muerto, como esa abeja que sale volando, pero que dentro de unos minutos ya no va a estar más. Y después podemos seguir el mismo concepto en Hebreos 2, 14 y 15, que dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, o sea, son personas de carne y hueso, el Hijo, Jesús, se hizo de carne y hueso, porque solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrar el poder del diablo, quien tenía el poder de la muerte. Claro, ¿cuál era el poder que quebró? Satanás tenía el poder de la muerte sobre nosotros porque éramos pecadores. Pero ahora, cuando ya hemos sido justificados por Dios, ya no hay pecado en nuestra cuenta. Entonces podríamos presentarnos delante de Satanás y decirle, perdón, ¿y ahora con qué arma me vas a venir a correr? La muerte no está más sobre mí, porque se la llevó el Señor Jesús al llevarse mis pecados. Entonces, estás desarmado. No tenés herramientas legales para condenarme. Yo soy a la vista de Dios santa y pura. ¿Porque me porto bien? No, porque el Señor Jesús pagó en mi lugar.
y esa santidad y esa justicia fue imputada a mi cuenta. Por lo tanto, el enemigo no tiene más artimañas legales para condenarme. Entonces acá vemos cómo el Señor deshace esas obras del diablo. Porque si bien la muerte todavía está sobre nosotros en esta etapa del reino de Dios, es decir, todavía se deteriora nuestro cuerpo y muere, de ninguna manera ese es nuestro destino final. Porque la muerte es reemplazada por una puerta que se abre a una eternidad con Dios, en donde vamos a tener cuerpos glorificados y absolutamente preparados para la gloriosa eternidad que nos espera. Por lo tanto, eso absorbe y deshace todo el deterioro que antes teníamos. Esas relaciones de amor que se habían cortado acá, allá se van a restablecer con un amor puro, profundo, inmaculado y que va a ser eterno. Entonces acá vemos cómo el Señor Jesús deshace las obras que hizo el enemigo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros después de ver que el Señor Jesús venció la tentación, venció la muerte y que también entonces esa victoria también es nuestra? Podemos vencer la tentación. No tengo por qué ser de los que pecan consecutivamente, de los que pecan siempre, de los que pecan sin poder resistirme. No, no es así. Con el Señor tenemos esa victoria. Y también tenemos que saber que si nos toca morir acá porque el Señor todavía no vino, antes de que eso suceda, esa va a ser una puerta que no se va a abrir a la separación de Dios, justamente se va a abrir a lo contrario, a una vida en su presencia. Ahora, ¿qué poder sigue teniendo el enemigo? El poder de engañarnos. Él sigue queriendo engañarnos. Él sigue sembrando dudas. Es uno de sus artes más grandes. Ahora, como te dije antes, si nosotros conocemos a Dios, si lo conocemos profundamente, si conocemos cómo piensa sobre tantas cosas, cómo piensa de nosotros, cuáles son sus propósitos para nuestra vida, si estamos aferrados a la verdad, Él no tiene poder sobre nosotros. Porque acordate, el poder de los ataques del enemigo está dado por el lugar que nosotros le damos a Él. Si nosotros lo rechazamos porque nos damos cuenta de sus mentiras, entonces Él no tiene más que irse. Por eso, lo que a nosotros nos toca en esta etapa del reino de Dios es creer en Dios, aferrarnos a su verdad, conocerlo cada día más profundamente, hacer que ese vínculo que hay entre nosotros cada día sea más fuerte, más íntimo, más personal. Y que por sobre todas las cosas mostremos en cada área de nuestra vida que Él es el que manda, que Él es el que gobierna. Y contémosle a los demás que no hay nada mejor que ser gobernados por Dios. Al primer Adán le pareció una muy buena idea saber de todo, saber el bien y el mal y así ser como Dios y tener toda la capacidad para manejarse solo. Así no fue. Basta con prender la televisión, ver las noticias y ver a qué estado calamitoso ha caído la humanidad. Pero el segundo Adán, Jesús, ha demostrado que es Señor. Y a Él nadie le embarra la cancha. Él puede deshacer las obras que hizo el enemigo. Y vino para vencer la tentación y para vencer la muerte, para que esa que es su victoria sea también la nuestra. Así que demostremos con nuestra vida que Él es nuestro Señor. Es definitivamente el que gobierna nuestras vidas. Así podemos tener victoria sobre la tentación y ya no tendremos más temor a la muerte, porque Él es definitivamente el Señor. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.